Bueno, miren, para explicar este tema de imagen corporativa, pues ya a grandes rasgos, ya sus compañeros, pues ya les han explicado directamente en qué consiste, qué es la imagen corporativa, pero a mí me gustaría empezar explicándoles este concepto que tiene mucha relación, sobre todo los que van para publicidad, me imagino que ya lo han escuchado, que va justamente muy acorde al término branding, ¿sí? El término branding. Acá yo les muestro una imagen, este es un iceberg, ¿verdad? ¿Sí? Y cuando nosotros hablamos de construcción de marca, en este caso, en marketing se utiliza mucho esto, como les decía, y los publicistas lo manejarán. Cuando hablamos nosotros de construcción de marca, hay que entender que hay dos dimensiones que tiene esta, ¿sí? Digamos, lo que es marca es lo que nosotros vemos, lo que percibimos con los sentidos. Por ejemplo, nosotros con un iceberg, en un iceberg, nosotros podemos ver la punta del iceberg, lo que está hasta arriba, ¿sí? Que es lo que podemos percibir, lo vemos con los ojos. Si nosotros lo tocamos, pues palpamos que está frío. Si nosotros le damos una probada, pues no sé, sabrá hielo, ¿verdad? Agua, como el hielo, ¿verdad? Que hemos probado. En algunos casos se puede oler, es decir, todo lo que es perceptible para los, en este caso, sentidos y digamos que proyecta una imagen generalmente tendría que ser o es una marca, ¿verdad? Pero en el fondo o en lo más profundo es una extensión mucho más amplia, mucho más grande, que es el tema de branding, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque cuando hablamos nosotros de marcas, no solo nos referimos directamente al diseño, al color, a las formas con las cuales se nos presenta, bueno, en este caso, pues voy a traer el ejemplo de un producto, no es solo la botella, no es solo el color de la etiqueta, la forma de las letras que podríamos denominar como imagen, ¿verdad? Eso es directamente parte de la imagen, es decir, la marca, los colores que van dándonos pues una idea de cómo es la imagen y que lo vemos perceptiblemente. Pero en el fondo de la marca también hay otra serie de cualidades que no son perceptibles, pero que también construyen marca, que es lo que llamamos nosotros aquellos famosos insights. Y los insights vienen siendo ese conjunto de, digámoslo así, emociones, sentimientos, personalidades con los cuales una marca conecta con los consumidores. ¿A qué quiero llegar con esto? En el caso de las relaciones públicas, uno tiene que tener claro este concepto porque en nuestras corporaciones, como es el título de esta primera parte de nuestra clase, es imagen corporativa. Y cuando hablamos de imagen corporativa, traemos este ejemplo que yo les acabo de mencionar con el iceberg, porque en una organización, ya sea una iglesia, una fundación, una empresa, el gobierno, por supuesto que hay ciertos aspectos tangibles que construyen la imagen. Por ejemplo, la forma en cómo está diseñado el logotipo de mi organización o el isotipo, los colores que utiliza, las formas de letras que utiliza. Por supuesto, eso es parte de la imagen, es lo que vemos, lo que es perceptible a nuestros sentidos, lo que vemos en la punta del iceberg. Pero en el fondo, digamos, ese amplio bloque, digamos, de nuestra imagen, es lo que podríamos llamar que son todos esos insights. Y el ejemplo clásico acá es McDonald's, por ejemplo. McDonald's, ellos nos presentan como imagen una M amarilla, ¿sí? Lo percibimos con la vista. También cuando olemos a la hamburguesa, los Big Macs y toda esta comida, pues también nosotros nos identificamos con o logramos identificar por ese olor que es McDonald's. Cuando probamos una hamburguesa de McDonald's, el sabor es muy diferente a otras hamburguesas, ¿sí? O por ejemplo las papas fritas, cuando probamos las papas fritas de McDonald's, es un sabor muy diferente a otras propuestas de papas fritas que haya.
Cuando nosotros tocamos el cartón, los vasos, cuando palpamos el empaque de en donde viene la hamburguesa, en donde viene la gaseosa, en donde vienen las papas, la bolsita del empaque donde traemos las cosas, es de una textura que la hace diferente a otras propuestas. Entonces, si se dan cuenta, la imagen de McDonald's entra a nosotros por medio de la vista, por medio del gusto, por medio del olfato, por medio del tacto, por medio del oído, cuando escuchamos en sus anuncios comerciales para y ahí identificamos que es McDonald's, ¿sí? Pero también hay otras cualidades que precisamente no las percibimos, ¿verdad? En ese sentido, pero que también construyen imagen. Por ejemplo, McDonald's siempre nos dice, nos encanta verte sonreír. Ese es, digamos, el lema de toda la organización. Y cuando nosotros vamos a los centros de McDonald's, nos damos cuenta que hay personas sonrientes que nos atienden muy bien. Sí las percibimos con la vista, pero en este caso, al final de cuentas, no la podemos gustar, digamos, con otros sentidos. Solo únicamente la podemos ver, pero más que verla, lo sentimos. Entonces, todas esas cualidades como atención en el servicio, la sonrisa siempre a las personas, el grupo mencionaba los valores, ver a personas éticas, todo eso generalmente no lo vemos, pero que al final construye la imagen de una organización. Supónganse que yo estoy en una organización que dice, pues miren, nosotros no contaminamos, somos verdes, incluso hasta nuestro logotipo tiene hojitas, árboles que dan la percepción de ser ecológicamente amigables, pero a la hora de que vemos las operaciones de la organización, vemos que contamina, los mismos colaboradores tiran la basura en la calle, nos damos cuenta que ahí no está coherente la imagen entre lo que vemos y entre lo que realmente son. Entonces, a eso, por eso les quiero llevar esta gráfica, porque eso tiene que ver la imagen corporativa, no solo con lo que se puede percibir a primera vista de la organización, sino realmente todo ese conjunto de valores, sentimientos, emociones, formas de comportarse a lo interno de la organización que también les hace construir imagen. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del tema de imagen corporativa, yo traigo a colación estos pensamientos, uno de Jaume Fita, que dice, los éxitos sociales y comerciales se ganan y se pierden en el campo de la imagen. Y Joan Acosta decía, la imagen es el principal activo de la empresa. Entonces, la imagen corporativa viene siendo ese conjunto de creencias, actitudes, bueno, también percepciones que tienen los públicos sobre nuestra organización. Es decir, lo que piensan otras organizaciones de nosotros, eso es imagen corporativa. Además de lo que hemos diseñado nosotros visualmente. Por eso les decía, lo que está a nuestro alcance es lo que podemos diseñar nosotros con los personajes en nuestra marca, en nuestros colores de la organización, pero también ese fondo del iceberg que son actitudes, creencias, percepciones, no solo a lo interno de nosotros, sino lo que piensan los demás, eso también es imagen corporativa. Digamos que entonces es la imagen global que los públicos tienen sobre los productos, servicios y comunicaciones que son emitidos por la marca. Digamos, uno hace o hace imagen, en este caso corporativa, cuando, por ejemplo, yo hago una pauta publicitaria en televisión, en radio, cuando de repente la organización hace una actividad a beneficio de una organización o, por ejemplo, hace una carrera, patrocina algún deporte. Es decir, todo ese tema que comunica, eso ayuda a crear imagen corporativa. Y hasta cierto punto también puede ser positivo o negativo. Positivo en el sentido de lo que nosotros hagamos y negativo si hay algunas formas de actuar de nuestra organización que van en contra incluso de lo que nosotros decimos que somos. Entonces, cuando hablamos nosotros de construcción de imagen corporativa, de cierta manera tiene relación con el concepto de branding, porque ¿qué es branding? Es la construcción de la marca. No solo es construir marca con los diseños gráficos, colores, sino también crearle personalidad a esas marcas, es decir, darles vida a esas marcas, que una marca se identifique como una marca irreverente y con esa irreverencia se identifica con personas que son irreverentes. Eso es directamente enlazar o enganchar con los famosos insights que
que se conocen en este caso. Entonces, otro experto en este tema, Thomas Garbutt, decía o estima en cierta manera que la construcción de la marca, para que realmente incluso hay marcas, les digo que también ya tienen una valoración económica. Por ejemplo, Pollo Campero. Pollo Campero no solo ha patentado la fórmula con la que se hace el producto, sino también tomen en cuenta que Pollo Campero también tiene patentado su olor. ¿Sí? El olor de Pollo Campero ya tiene un valor, porque cada vez que uno pasa y siente afuera o pasa enfrente de un restaurante de Pollo Campero y siente aquel olor, se siente atraído y el olor es artífice de que la gente vaya a comprarlo. Por lo tanto, es fundamental, es un activo importante para Campero. Por ejemplo, cuando uno va a las tiendas de Tigo y va por una atención en su servicio de telefonía, cuando uno entra a la tienda hay un olor especial de la tienda que nadie lo tiene más que solo Tigo. Entonces, todo ese tema es construir o desarrollar, digamos, esos activos que van a servir para construir nuestra marca y nuestra marca para, de cierta manera, para que tenga un valor económico. Entonces, estas variables que deben de contemplarse para poder construir esta imagen corporativa y generar estos activos, en primer lugar, es tener en cuenta la realidad de la organización o de la empresa misma. Es decir, saber que su imagen cuánto alcance tiene, en qué tipo de industria o en qué tipo de rol se desempeña, cuáles son los productos, servicios o actividades que realizan en ese sentido. También es importante conocer la medida en que esas actividades que organiza la compañía o la organización generan noticia y sobre todo se identifican con el perfil del público al que quieren llegar, que en este caso pueden ser sus clientes o pueden ser aquellos públicos que nos interesan que sean aliados de nosotros. Y por otro lado, también la diversidad que tiene la organización o la compañía, porque conforme haya diversidad en funciones, en personas, así va a ser más adaptable la organización a diversas situaciones que puedan ocurrir. También es importante tomar en cuenta el esfuerzo de las comunicaciones, es decir, en dónde proyectamos imagen a través de la televisión, de la radio, de la prensa, de actividades y ver si estas actividades realmente generan reputación positiva para nosotros. Tomar en cuenta también el tiempo, porque la imagen corporativa no se crea de la noche a la mañana, es un trabajo que lleva tiempo, años para irla construyendo, ¿sí? Es una forma de actuar permanente en el tiempo y sobre todo que vaya estableciéndose anclado cada acción con base directamente al discurso que dice la organización que es. Insisto, si yo digo que soy una organización ecoambientalmente amigable, pues las acciones que haga cada año conforme pase el tiempo tienen que ir coherentes a lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Soy una organización, digamos, transparente, ética, pero veo después que en las noticias aparecen que gente de mi organización estuvo sobornando a gobiernos, entonces ahí hay una incongruencia entre mis acciones y el discurso. Por eso es que la construcción de imagen corporativa se construye en el tiempo. Y luego hay que tomar en cuenta el desvanecimiento de la memoria. ¿A qué me refiero con esto? Digamos, en que de cierta manera las acciones o nuestras sociedades generalmente tienen memoria limitada. Se les olvida muchas veces las acciones que hace nuestra organización. Entonces, lo que generalmente uno tiene que pensar es que cada acción que yo realice debo de tratar de fijarla en la mente de las personas, que si yo hago una carrera a beneficio de una institución, pues la gente se quede recordando lo que yo he hecho por esa institución, que si yo estoy apoyando una causa noble o que si yo estoy directamente apoyando pues a la Teletón o estoy yo patrocinando un equipo deportivo o estoy apoyando artistas, es decir, que todas esas acciones yo trate de comunicarlas para que realmente las personas se fijen, o sea, se les fije en la cabeza lo que yo estoy haciendo y siempre me recuerden por eso. Es lo que, digamos, los publicistas generalmente conocen como esa frecuencia de la comunicación, la frecuencia que yo debo de estar en medios comunicando eso que yo estaba haciendo. Entonces, esto es otro aspecto que construye imagen corporativa.
Luego tenemos la gestión de la imagen, ¿sí? Dentro del concepto de imagen corporativa. ¿Qué es gestionar imagen? Es pues desarrollar procesos que sean no solo dinámicos, sino hasta cierto punto también multifacéticos, es decir, de diversas acciones que permitan crear una imagen de la organización que ayude a influir en los públicos y sobre todo que nos ayude a generar buena competitividad en el mercado y sobre todo que la gente pues nos perciba también como una organización exitosa. Digamos, esta gestión va a depender muchas veces de, como les decía, iniciar en este caso o continuar, digamos, una relación, ¿sí? Es decir, nosotros buscamos que nuestra buena imagen corporativa nos ayude a fortalecer relaciones con nuestros trabajadores, que es a nivel laboral, que es otro público importante, relaciones comerciales, que puedan ser con nuestros proveedores o con nuestros clientes, relaciones financieras con nuestros accionistas, con nuestros socios, pero digamos la imagen de nuestra organización nos va a ayudar. Por eso les decía que un banco, por ejemplo, un banco que se vea afectado por un escándalo de robo o de mal manejo de dinero, de cierta manera puede influir esa imagen negativa, incluso a que hayan socios que digan yo retiro mi dinero y me voy. Entonces, esto es lo que debe propiciar la gestión de la imagen. O gestionar nuestra imagen nos debe llevar a fortalecer este tipo de relaciones que buscamos. Fíjense que Sidney Levy, él decía, la gente va a comprar cosas no solo por lo que puede hacer, sino también por lo que significan. Y ustedes se recuerdan aquel caso que les planteaba yo sobre KitKat y Nestlé. O sea, la gente no solo compró el producto porque era un chocolate y era un chocolate bueno, pero cuando se dio cuenta lo que significaba comprar ese chocolate, que era matar, dejarse un hábitat a los orangutanes, pues ahí entendieron que lo que estaban consumiendo significaba otra cosa para ellos, que era ser parte, digamos, directamente de la depredación. Entonces, hay que tener en cuenta que siempre nuestra imagen va a ser importante, no solo a nivel de organizaciones, sino a nivel de personas. Dentro de la gestión de la imagen, entonces nosotros nos tratamos de ocupar de dos funciones. La primera es la de innovación, ¿sí? O sea, tenemos que ser creativos para gestionar la imagen, hacer cosas diferentes, actividades de comunicación, por ejemplo, que nos permitan acercarnos a los públicos y que nos generen datos para mejorar, por ejemplo, establecer sistemas de sugerencias, desarrollar mucho trabajo de investigación y desarrollo, tratar de que podamos también analizar mercados, analizar a los públicos, digamos, crear a veces sesiones para que la gente, nuestros colaboradores, nuestros clientes, nuestros proveedores, cualquier público, manifiesten sus inquietudes y sus molestias hacia nosotros. Y también, pues, interesante puede ser también crear comités que permitan desarrollar ideas de cómo podemos mejorar nuestra imagen corporativa. Y por el otro lado, la otra función es la de mantenimiento, es decir, tratar de conservar la imagen positiva que tenemos, es decir, afecta al mantenimiento de la autoestima de los individuos y de las relaciones interpersonales de ellos con otras organizaciones o con otros miembros de la organización. Es decir, tratar de que al mantener nuestra imagen sea un artífice para que nuestros colaboradores puedan relacionarse con orgullo que todos pertenecen a una organización, ¿sí? Y en este caso, como les decía, también tratar en su momento de que en esa organización se mantengan las relaciones que son propias, digamos, por ejemplo, de producción, administrativas, de innovación. Es decir, que por una buena imagen corporativa la gente sea más productiva, trabaje bien y, por supuesto, en este caso, que propicie, pues, que hayan relaciones normales, pero sanas a la hora de trabajar. Muy bien. Como toda imagen, ¿verdad? Toda imagen corporativa de una organización va a provocar ciertos efectos, ¿sí? En las personas o en los públicos. Un efecto es la dimensión cognitiva. ¿Se recuerdan que les decía el famoso triángulo reputacional? Dimensión cognitiva, lo que la gente sabe de lo que yo soy como organización. Dimensión afectiva, lo que la gente siente cuando sabe de nuestra organización. Y la conductual, lo que la gente hace
con nuestra organización después de que conoce quiénes somos. Esos son los 3 efectos que propicia una imagen corporativa. Si en dado caso nosotros tenemos problema en no proyectar una imagen coherente, aquí es donde les digo que viene el problema, porque muchas personas pueden decir, bueno, yo, dimensión cognitiva, ¿verdad? Bueno, yo sabía, yo conocía, yo pensaba que era esta organización. La organización me decía que era una organización que era ecoambientalmente amigable o ambientalmente amigable. Por lo tanto, cuando yo veo que está contaminando o hay un escándalo en donde uno de sus trabajadores no respetó el medio ambiente, afectó a algún animal. Por ejemplo, se recuerdan del caso de Tropigas, en este caso que un colaborador pasa aventando y matando a un perro que estaba en la calle, allá creo que no me recuerdo dónde fue, pues de cierta manera, si esto le pasara a una organización que protege el medio ambiente, por supuesto que en este caso la gente afectivamente se sentiría engañada, molesta, y por eso es que ustedes ahí es donde ven la respuesta por qué la gente empieza a reaccionar de manera negativa en las redes sociales hablando mal de la organización. Y obviamente esto lleva a una conducta específica. ¿Cuál es esa conducta específica? Que la gente empiece a escribir mal de nosotros en redes sociales, que la gente pueda hacer en algún momento hacer manifestaciones en contra de nosotros, en fin, cualquier situación. Entonces, el conocimiento que tiene el público en una organización va a venir determinado por estos elementos. El grado de familiaridad que la organización tiene para el público, es decir, qué tanto nos conocen como organización, y segundo, la primera imagen que forman en su mente de nosotros, que eso, como les digo, es fundamental. Cuando uno va, me recuerdo yo, a una entrevista de trabajo, la primera imagen es la que impacta y es la que se queda grabada. Pues así, también nuestras organizaciones deberían de preocuparse porque al momento de empezar a desarrollar actividades, al momento de relacionarse con las personas, la primera imagen, la primera impresión que generen debería de ser la importante. Ojo con esto. Para planificar una imagen, entonces nosotros tenemos que responder a una actitud permanente que tengamos como la organización y directamente nuestros directivos, a estar planificando estratégicamente acciones que fortalezcan nuestra imagen, ¿sí? Es decir, primero que todo, tendríamos que reflexionar qué se quiere conseguir, qué objetivos buscamos de la organización en cuanto a la imagen que queremos proyectar, de establecer qué es lo que vamos a hacer estratégicamente hablando para ir creando esa imagen y sobre todo también identificar aquellos medios humanos y materiales con que contamos para lograr proyectar esa imagen que nosotros deseamos. Entonces, aquí viene, y con esto voy a ir terminando. Uno de los aspectos que un relacionista público también debe de meterse es en el tema del diseño de la imagen, y en este caso pasa por el tema de cómo nos vamos a identificar como organización, ¿sí? Entonces, lo primero es definir, a ver, señores, nuestra organización o nuestra empresa, ¿qué es lo que tiene diseñado para saber cómo escribir? ¿Tiene un logotipo? ¿Tiene un imagotipo? ¿Tiene un isotipo? ¿O tiene un isólogo? ¿Sí? ¿Qué es esto? Digamos, es decir, recuérdense que cada uno de nosotros tenemos un nombre y nuestro nombre lo escribimos. Por ejemplo, Juan José, yo sé que se escribe Juan-Jose, ¿sí? Entonces yo tengo claro que son letras, es decir, si yo coloco mi marca de mi organización solo con letras, yo ya sé que es un logotipo. Entonces, eso es lo que primero que tenemos que tener claro. En este caso, ¿cuál es la diferencia de estos 4? Un logotipo es solo tipografía, solo letras, como lo ven ahí, Coca-Cola, Nikon, Walt Disney, son puras letras, ¿sí? Cuando hablo yo de imagotipo, ¿sí? Es la tipografía más la pictografía, es decir, las letras más ese gráfico, ese personaje o ese objeto que yo diseño para que vaya acompañado de las letras. Entonces, por ejemplo, jaguar es la tipografía y tengo ahí dibujado al jaguar, que es la pictografía. Igual Adidas, por ejemplo, esas 3 rectángulos inclinados del menor al mayor, viene siendo la pictografía más la tipografía, que son las letras propiamente Adidas.
Y luego también tengo la otra opción que puede ser un isotipo, que los publicistas sabrán que para llegar yo a que me reconozcan por mi isotipo se requiere de muchos años de estar posicionando la marca en los consumidores, estar recordando que este es nuestro logotipo. Entonces, en este, no logotipo, perdón, sino nuestro isotipo. Entonces, en este caso, cuando hablamos de un isotipo, es únicamente identificarnos por la pictografía, el objeto o la imagen con los cuales nos van a identificar. Por ejemplo, la manzana mordida ya sabemos que es Apple. Cuando vemos ese chequecito negro ya sabemos que es Nike. Y cuando vemos un lagartío con la boca abierta, sabemos que es Lacoste. Si vamos a la otra opción, que es un isólogo se compone de tipografía y pictografía. Pero ¿cuál es la diferencia entre el isólogo y el imagotipo? El imagotipo resulta ser que yo puedo separarlos. Es decir, si a ustedes les aparece únicamente el jaguar, yo ya sé que es jaguar. O sea, la marca yo la puedo visualizar, tanto unificado, tipografía y pictografía, lo separo, se entiende igual. En el caso del isólogo, no. En el caso del isólogo, yo sí tengo, mi marca sí va a tener que ser siempre unificada. Por ejemplo, Burger King. Burger King tenemos la tipografía, que es la letra donde dice Burger King. Pero si yo le quito esas letras, va a ser muy difícil que la gente identifique quién soy yo únicamente por la pictografía, que sería la hamburguesa y esa C en celeste. Entonces, va metido, digamos como que la tipografía va metida dentro de la imagen que estoy colocando. BMW es igual, el círculo negro en el centro, el azul y celeste, y BMW a los lados. Y la Harley Davidson, verá que también está la tipografía y están esos iconos, ese rectángulo y esa especie como de equilátero en donde se encuentra Motorcycles, también va ahí metido, va unificado, no lo puedo separar. Así es como he definido yo, en este caso, la imagen corporativa partiendo de mi nombre, en este caso. También parte de la imagen corporativa hablamos de los eslogans, son esas frases que además uno tiene que o van acompañadas del logotipo, el isotipo del imagotipo. Entonces, por ejemplo, un eslogan lo definimos como esa palabra o frase corta, fácil de recordar, un lema original o impactante que se utiliza como frase identificativa y que se le va a grabar a las personas y que va a encerrar todo lo que somos nosotros como organización. Por ejemplo, Coca-Cola destapa la felicidad, Open Happiness, ¿sí? Es en esa frase corta en donde encierra todo que nos dice que es un tan buen producto que nos hace feliz la vida. Just Do It, en el caso de Nike, I'm Loving It, que es McDonald's, o como en algunos casos se ha utilizado también, nos encanta verte sonreír. Parte de la imagen corporativa son los colores, que es también un elemento importante porque con los colores no solo psicológicamente tratamos de llegar a las personas para despertar emociones o acciones de parte de ellos, sino también nos diferencian. Por ejemplo, el color anaranjado ya sabemos que es un color que detona instintos de apetito, de hambre. Por eso es que ustedes ven que Pollo Campero, que hay varias marcas que utilizan de fondo el color naranja, porque generalmente proyecta hambre. O los mezclados rojo con amarillo también, bueno, McDonald's es un caso como ese. Parte también de la imagen corporativa es cuidar no solo lo que sale en publicidad, en radio, en televisión, sino también lo como decían sus compañeros, la famosa papelería, las tarjetas de presentación de los colaboradores, los membretes de las cartas que se van a enviar. Hay algunos departamentos de comunicación que hasta supervisan la forma en cómo se redactan los correos electrónicos, porque hasta en la manera de redactar de cada miembro de la organización genera imagen corporativa en las personas que lo van a leer. Obviamente también el control, la verificación del sitio web que maneje esa papelería, eso es importante también, sobre todo ahora que son medios digitales. Y bueno, pues ahora yo quiero hacer un ejercicio con ustedes. Ustedes van a tomar su micrófono y para que vean lo que es la imagen corporativa.
voy a tomar ejemplos de algunos productos, ¿sí? Productos que desarrolla un sistema que es organizaciones empresariales y que le han puesto un nombre, ¿verdad? Pero nosotros solo con ver la imagen, lo que podemos ver o palpar con la vista, vamos o podemos de cierta manera identificar quiénes son estas organizaciones. Entonces, por ejemplo, mis amigos, si yo les presento esta imagen, ¿de qué organización o de qué empresa estoy hablando o de qué marca? Puede ser de Vic. A ver, Vic, ¿quién más? Sí, yo también digo que es Vic. Bueno, veamos si es él. Correcto, es Vic. Veamos el siguiente ejercicio. ¿De quién estoy hablando acá? Converse. Correcto. ¿Por qué Converse? Porque ¿cuántas veces no hemos visto esta imagen desde el punto de vista publicitario en muchos medios de comunicación, redes sociales, ¿sí? ¿Cuántas veces no lo hemos visto? Y este es uno de los aspectos tangibles con los cuales nos identifican. El tema es el siguiente. Si yo les pregunto cómo debe de ser la gente o cómo debe de, si digamos, si a Converse yo le tuviera que crear una personalidad o digamos que una persona se llama Converse, ¿cómo debería de ser esa persona que se llama Converse? Les pregunto. Una de sus cualidades es de que es joven. Joven, muy bien. ¿Qué más? Es extrovertido. Extrovertido, muy bien, gracias. ¿Quién más? Rebelde. Rebelde, ajá. Es decir, digamos, rebelde en el sentido de salirse fuera de lo normal. Entonces, de cierta manera, hay organizaciones que toman en cuenta estos aspectos de cómo debería ser la persona Converse y esto lo llevan incluso a sus organizaciones. Contratan personas que vayan acorde a ese tipo de personalidad para que no solo la gente se identifique por el producto, por la imagen, sino porque vivan que la organización Converse es como ellos, ¿me entienden? Seguimos con el ejemplo, con esta imagen, ¿de quién estoy hablando? A ver, alguien que haya oído a sus mamás o a sus abuelitas, esta imagen, ¿de quién Esa no es Singer, marca Singer. Correcto, Singer. Muy bien. Vamos ahora con la siguiente. ¿De quién estoy hablando aquí? Por la forma en la cajita McDonald's. Por la forma de la cajita McDonald's. ¿Alguien que diga otra cosa diferente? Correcto, McDonald's. Vamos con la siguiente. Barbie. Sí, Barbie. Expliquen, a ver, señores, caballeros, yo les diría a las mujeres, pero ¿por qué ustedes me dicen Barbie? ¿Por qué dicen ustedes Barbie? Si en teoría ustedes nunca han jugado Barbies, ¿cómo saben que es una Barbie? Porque están muy posicionadas, Lick. Ajá. Porque uno sabe que son muñequitas delgadas, fit, con su pelo largo, y cuántas veces no las hemos visto, no solo en televisión, en radio, sino también a nuestras hermanas o a nuestras hijas, hemos visto jugar con las mentadas muñecas Barbie, ya se posicionan, entonces ya prácticamente la imagen la tenemos posicionada. Ahora habría que entender cómo ir construyendo desde la muñeca Barbie la imagen corporativa de, en este caso, Mattel, que es la marca que desarrolla la marca Barbie en este caso. Entonces es Barbie. Veamos el siguiente. BlackBerry. Ok, BlackBerry. Correcto. ¿Por qué? Pues era inusual, era muy diferente su diseño visual de teléfono a lo que tenemos ahora o lo que teníamos en ese entonces, que eran los frijolitos. Entonces, pues muy bien, BlackBerry. Veamos el siguiente. Crayola. Ah, sí. Correcto, Crayola. ¿Cuántas veces no hemos visto, sobre todo cuando estábamos en el colegio, cuántas veces no íbamos a la librería, mirábamos incluso fíjense que Crayola, una de sus estrategias en el punto de venta para
posicionar imagen corporativa es así, el orden de los crayones tienen un orden por colores. Hay algunas cajas que está el azul pastel, el azul no sé qué, y así están ordenaditos en la caja, pero también están ordenaditos en las góndolas o en los puntos de las tiendas. O sea, de esa manera van trabajando ellos imagen corporativa, no solo por el tema de marketing, sino porque quieren proyectar qué cosa, orden también, ¿verdad? Orden y creatividad. Vamos con el siguiente. ¿Quién es? Este está más difícil. Ducal. Tenemos Ducal. ¿Alguien más que diga lo contrario? Se recuerdan que a veces nosotros esta imagen la vemos en el famoso arte pop, que es aquel arte así como que retro, con colores de antes, imágenes de antes, diseños de muñequitos de antes o de personas de antes, y a veces aparece esta lata en ese tipo de arte pop. Ducal dice alguien más que diga otra marca. No. ¿Quién era realmente? Campbell's, ¿sí? De hecho, cuando alguien dijo Ducal, es precisamente Ducal ha utilizado esa estrategia aquí en Guatemala de Campbell's. Siempre Ducal saca la famosa lata y es idéntica, es una copia de la estrategia de Campbell's y le ha funcionado, ¿sí? Le ha quitado espacio, en este caso a Campbell's acá en Guatemala. Pero bueno, la manera también como identifica esa su marca corporativa. ¿Y quién es? Hershey. Correcto, ¿sí? Los Kisses de Hershey, ¿sí? No puede haber una empresa que haga Kisses si no son en esta forma, en esta especie de volcancito doblado hasta arriba y la pestañita arriba. Usted puede ser una empresa que hace chocolate y que dice que hace Kisses, pero si no lo hace en esta forma, no son Kisses. Entonces, pues mira hasta dónde llega el tema de imagen corporativa. ¿Y quién será? Coca-Cola. ¿Por qué dice que es Coca-Cola? Por la figura de la botella, porque en medio de la botella está liso y eso era representante en las botellas de antes de Coca-Cola. Correcto, Coca-Cola, ¿sí? Cosa que cuando uno ve, y es que fíjense que a veces uno se pone a pensar, bueno, pues yo cuando me he detenido a ver las botellas de Coca-Cola, fíjense que incluso cuando uno ve la imagen de la botella, hasta ya, no sé si les pasa a ustedes, pero uno siente hasta estarla palpando en la mano, y cuando uno se imagina Pepsi, uno se figura una botella más alargada que la de Coca-Cola, ¿verdad? Entonces, ahí es donde también se toma en cuenta todo este tema de la percepción a través de los sentidos. ¿Y quién será? A ver si alguien se atreve a decir quién Starbucks. es. Starbucks. Correcto, Starbucks. Y obvias razones. ¿Cuántas veces no hemos visto el famoso vasito de Starbucks en publicidad, en televisión, en algunas actividades que patrocinan un concierto? Ahí vemos el famoso Starbucks.